Llegamos al mensaje número 42 que tiene el título Sé fiel hasta la muerte, que la lectura bíblica es Apocalipsis 2, versículo 10. Estoy haciendo una secuencia de mensajes sobre las 7 iglesias de Apocalipsis que están en los capítulos 2 y 3, pero no con la intención de hacer solamente un estudio bíblico de estas iglesias, porque muchos estudios bíblicos ya fueron hechos en el pasado y nosotros ya ganamos mucho con relación a estos estudios. Pero mi intención, queridos hermanos, es verificar la historia de estas iglesias, que es nuestra historia, y la profecía de estas iglesias, que es nuestra iglesia. Nosotros estamos en el periodo final de este tiempo y nosotros todavía estamos siendo hablados por el Señor, y gracias a Él llegamos a un punto muy rico. La iglesia, nosotros estamos ya viviendo momentos maravillosos de la consolidación de la iglesia en Filadelfia. Nosotros poseemos poca fuerza, pero el Señor es el que aparece para la iglesia en Filadelfia. Es una iglesia que tiene la llave de David, que abre la puerta del reino y nadie puede cerrarla. Entonces, la iglesia en Filadelfia está totalmente relacionada con el reino. Y esa iglesia en Filadelfia no es una iglesia grande, numerosa, poderosa, financieramente poderosa, políticamente. No, es una iglesia que tiene poca fuerza. Es una iglesia que nunca negó el nombre del Señor. Es una iglesia que guarda la palabra del Señor. Es una iglesia que continúa hasta hoy invocando este nombre maravilloso todos los días y en todos los lugares. Nosotros invocamos el nombre del Señor, porque el invocar es nuestra respiración de vida. No es meramente un rito religioso. Gracias a Dios, hace parte de nuestro vivir. Y también la palabra profética, gracias a Dios, nos ha dado dirección, nos ha alimentado y también nos ha hecho que no nos desviemos de la línea central de la economía de Dios. Ya hemos guardado el nombre del Señor, y a esta iglesia Dios prometió librar de la gran tribulación que vendrá a destruir. Y también esta iglesia dice: conserva lo que tienes para que nadie tome tu corona. En la misericordia del Señor, esta mañana hablando con los hermanos, yo dije: me siento privilegiado por vivir en esta época en que la iglesia en Filadelfia apareció. La iglesia en Filadelfia finalmente está consolidándose para hacer la obra del Señor, para concluir todavía lo que hay que hacer. Entonces, gracias al estudio de estas 7 iglesias, esto, ¿qué toma en cuenta? Primeramente, la luz. Nosotros no queremos retroceder, nosotros queremos ir hacia adelante. Queremos que la iglesia sea edificada, que el sueño de Jesús dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia edificada.
Entonces este es el sueño de Cristo, edificar su iglesia, y nosotros queremos concretar este sueño. Por eso no queremos volver hacia atrás oyendo palabras de Satanás para distraernos. El estudio de estas 7 iglesias es para que nosotros veamos los puntos positivos, para que sigamos edificando la iglesia, repartiendo el evangelio, y los puntos negativos que nos sirvan de ejemplo para no caer en estas trampas de Satanás. No queremos que el misterio de la iniquidad que ya opera, que no opere en la iglesia. Nosotros queremos que el Señor tenga todas las comisiones usando a la iglesia en Filadelfia para concluir su obra. Entonces, con esa intención es que nosotros estamos entrando en estas iglesias. La iglesia en Éfeso, yo le mostré a los hermanos que Éfeso significa deseable, y yo mostré a los hermanos que mi intención era estudiar, usar este término para mostrar aos irmãos o quanto a igreja para mostrarle a los hermanos cuánto la iglesia es deseable para Cristo. El hombre es importante para Dios. El hombre simplemente es el centro de la economía de Dios. Entonces, Dios ama al hombre. Él creó al hombre de una manera totalmente diferente, con su propio soplo. Él formó el espíritu del hombre. Y Dios entonces tiene en el hombre la realización de su sueño, la realización de su propósito. Por eso el hombre es tan importante. Por eso también tenemos que ver que Dios quiere una esposa para su hijo, así como Abraham quería una esposa para su hijo Isaac, y mandó a buscar, no en la tierra donde él estaba, no en los animales que Dios pidió para Adán que le dé nombres. Ningún de estos animales servía de auxiliadora para Adán, sino que tuvo que hacerla dormir a Adán. Y Dios necesitó todavía hacer una edificación, una construcción para terminar esta mujer Eva. Cuando ella fue presentada para Adán, Adán se despertó y dijo: ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada varona, porque del varón fue hecha. Entonces la iglesia surgió cuando Dios hizo que Cristo muriese en la cruz, y en su muerte de la cruz un soldado le abrió el costado y salió sangre y agua. Esto es para liberarnos de nuestros pecados. Estábamos perdidos para Dios, pero el Hijo de Dios vino aquí a la tierra, se hizo un hombre obediente al Padre, y de su lado fluyó sangre para nuestra redención. Aquel que cree en Jesús, que cree en su nombre, sus pecados son perdonados. Cuando nosotros confesamos, nosotros ganamos la vida de Dios. Entonces de su lado salió sangre y agua. Y agua es la vida eterna de Dios, que fluyó de su lado para dentro de todo aquel que lo recibiera. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿cómo dice? Vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia. Juan 1, 1:12. Mas a todos los que le recibieron, esta vida fluyó. Quien recibió al Hijo de Dios, a todos cuantos los recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, a saber, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cómo recibimos esta vida que salió del lado de Jesús? Es recibir la palabra recibir a Jesús. ¿Y cómo recibir a Jesús? ¿Cómo recibimos a Jesús? Es creyendo en su nombre. Por eso así dice, con el corazón nosotros creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos, y con nuestra boca confesamos que Jesús es nuestro Señor y somos salvos, porque recibimos al Hijo de Dios y la vida del Hijo de Dios entra a nosotros y nos hizo hijos de Dios. Nosotros todos somos hijos de Dios porque recibimos la vida de Dios, la del Hijo de Dios. A partir de entonces, Cristo comienza a edificar su iglesia. Primera de Pedro habla de que esas personas que recibieron la vida del Hijo de Dios, la vida eterna de Dios, estas personas se volvieron piedras vivas, siendo edificadas sobre la piedra viva, que es Cristo, aquella piedra angular que los constructores judíos rechazaron, pero para Dios esta piedra se volvió la piedra angular para la edificación de la iglesia. Aleluya. Y nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados sobre él. Por eso Dios ama a la iglesia, Cristo ama a la iglesia. Cristo a sí mismo se entregó por ella. Dios hace todo por la iglesia. Dios ama a la iglesia. No es solo deseable, sino que es deseada. Pero Él extraña aquella novia simple, con tiempo en la vida de la iglesia. La iglesia, con el tiempo, la iglesia se volvió compleja. Los cargos de la iglesia comienzan a meterse en nuestra cabeza. La fama, la ambición, la gloria de los hombres, una cosa y otra comienzan a tomar cuenta de nosotros. Ahí nosotros envejecemos, perdemos aquel amor simple, puro, de una joven que ama a su novio. Por eso necesitamos restaurar aquel primer amor. No podemos abandonar el primer amor ejercitando el Espíritu, porque este primer amor está en el Espíritu. Por eso, queridos hermanos, el Señor nos está restaurando. Y está como el Señor consigue. Quiere decir, cuando se pierde el sentido, se pierde la realidad. Cuando la iglesia busca otras cosas, además de Cristo, además de la pureza de Cristo, pierde el testimonio, pierde el sentido de ser de la iglesia. El Señor estaba a punto de quitarle el candelabro, pero gracias a Dios hay una solución. ¿Cuál es la solución? Quien tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, por la misericordia del Señor, otra cosa que yo alabo al Señor es haber nacido en esta época. Con la iglesia en Filadelfia, según André Miller, en su libro La historia de la iglesia, en esta iglesia fue destrabada la palabra profética. La palabra profética estaba trabada desde la época de los apóstoles, que terminó con Juan. Y después, a partir del segundo siglo, no se oía más una predicación como de Pedro en el comienzo, una predicación como de Pablo, una revelación tremenda sobre la economía de Dios y la predicación reparadora que están en los escritos de Juan. Y después de esto no se oyó más hablar de la palabra profética. ¿Son cuánto? 19 siglos. Y el Señor, hermanos, está restaurando. En nuestro medio, nosotros estamos... El Señor volvió a hablar palabra profética en nuestro medio. Y como tú sabes que esta palabra es la palabra profética, porque es cuando ella es confirmada, la palabra que es de Dios
el propio Dios confirma. Y la palabra ejecuta la obra de Dios. Entonces es esto lo que está ocurriendo en nuestros días, hermanos. Yo estoy muy contento por estar viviendo en esta época. Vamos a valorar el hablar del Espíritu y oír lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Ahí entramos en la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna, griega, significa mirra. Y la mirra es una especia en aquel tiempo en Oriente Medio, en la región del Mediterráneo. Y allí la mirra era una especia cara. Era producida de un árbol. Yo la semana pasada ya hablé, producida por la camífora, usada como un remedio natural para pasar en las heridas, porque tiene un efecto antiinflamatorio. Era una especie usada, una especie aromática usada en la preparación de los muertos y principalmente de los ricos, de la gente importante, porque los pobres no tienen condiciones de usar esta especia, porque la especia exige mucha cantidad. Pero la muerte de Cristo, aleluya, nosotros podemos ser pobres, pero somos ricos en todo. Jesús no tenía posición natural ninguna. Él fue tratado como rico, pero no importa. La iglesia en Esmirna habla, tú eres pobre. Nosotros somos pobres, pero también somos ricos. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo estaba jugando aquí con el hermano Pedro. Yo estoy diciéndole que todos tenían chofer y yo no tengo chofer. Solo que a todos los lugares que yo voy tienen chofer. Yo allá voy para Foz y yo tengo inclusive hasta un auto. El hermano Otacilio me lleva encima, abajo, siempre. Nosotros somos muy ricos. Podemos haber abandonado familia, hermanos. Dejamos las cosas, pero ganamos tantos hermanos. Una familia tan grande, ¿no es así? A todos lados que nosotros vamos, hay una estructura de hospedaje, de cuidado. Gracias a Dios, hermanos, somos ricos. ¿Somos o no somos ricos? Amén. Entonces Nicodemo preparó para la muerte de Jesús 100 libras, 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Era una especia cara. Fue usado para su sepultura. Esto está en Juan 19:39. La mirra. Esto significa que la iglesia en Esmirna había profecía, la profecía que yo estaba diciendo, iba a pasar por gran sufrimiento, era una iglesia de sufrimiento, y ocurrirían muchas muertes en este periodo, desde la mitad del siglo I hasta la primera mitad del siglo IV. Entonces casi 300 años de persecución, 300 años de sufrimiento y martirio. Y quiero recordarles que, no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero hacerles recordar que esta mirra no es una doctrina para nosotros. Esta mirra es la primera especie aromática que compone el óleo, el aceite compuesto de la unción. Este aceite compuesto de la unción es el Espíritu de Dios que fue adicionado a las experiencias de muerte y resurrección de Cristo. Y hoy se valió el Espíritu. Y luego se valió 7 espíritus. Entonces la primera especia para ayudarnos a nosotros seres humanos es la muerte. Es la mirra usada en la muerte. Entonces nuestro viejo hombre está tan vivo a veces. Y muchas veces los antiguos usaban un camino equivocado y empezaban a usar
de rigor ascético para controlar sus deseos sexuales o su lascivia. No haga esto, no hagas aquello, pero todo esto no tiene poder contra la sexualidad. ¿Qué hacer? Mortificar los hechos de este cuerpo mortal. Gracias a Dios, en la muerte de Cristo, este elemento de la muerte de Cristo que es presentado por la mirra, está en el óleo compuesto de la unción, está en el Espíritu que tú recibiste, está en el Espíritu que viene a ayudarte cuando tú invocas el nombre del Señor. Cuando tú invocas el nombre del Señor, el Espíritu actúa en ti. El primer elemento es mortifica los hechos de la carne. Ahí sí funciona. Entonces, gracias a Dios, todo esto es para la iglesia en Esmirna. Yo no tengo más tiempo para hablar de esto. Hoy pretendo entrar a la segunda semana, todavía hablando sobre Esmirna, y esta segunda semana yo pretendo dar un poquito de contexto histórico para ustedes. El contexto histórico siempre va a ayudarnos a comprender la situación de la época, y así tú absorbes mejor la palabra. No tengo intención de darles una clase de historia, pero es solo para que ustedes entiendan. Y no tengo cómo. Yo necesitaría de un curso entero para hablar de los 300 años de la historia de la persecución de la iglesia en Esmirna. Pero solo pretendo hablar de los primeros emperadores y todavía relacionado a lo que Juan vivía. Solo para que ustedes puedan entender un poco mejor el sufrimiento de esta iglesia, la persecución y por qué el imperio de las tinieblas tomó tanto odio por los cristianos y persiguió por 300 años. Voy a explicar hoy. Entonces, la primera persecución oficial del Imperio Romano comenzó por el emperador Nerón. Yo ya había hablado en uno de los mensajes antiguos sobre esto. Pero no voy a hablar de la historia. Lo primero que hablaré es quién era, quién componía a la iglesia en Roma, ya que había muchos cristianos que se multiplicaban. Pero ¿quién era? ¿Quién hacía parte de la iglesia en Roma? ¿Y cómo surgió la iglesia en Roma? Pablo, inclusive en el tercer viaje, nunca había ido a Roma. Entonces, ¿cómo surgió la iglesia en Roma? Voy a mostrarles un poquito a ustedes quién compone la iglesia en Roma. Vamos a abrir primeramente en Hechos, capítulo 2, versículo 10. Hechos 2, versículo 10. ¿Quién eran nuestros hermanos romanos? Hechos 2, 10. Este texto habla del día de Pentecostés. Ustedes saben que los 120 galileos que estaban allí, cada uno de ellos recibió el Espíritu como lengua descendiendo sobre ellos, y ellos pasaron a hablar otros idiomas. Y de estos idiomas, versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Allí, expertos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 11. Versículo 10, disculpen. En Frigia, Panfilia, en Egipto, y en regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Entonces, en el día de Pentecostés, los que oyeron
los que vieron el descenso de estas lenguas, y luego muchos fueron salvos y bautizados, entre ellos que estaban los romanos que residían en Jerusalén. Algunos eran judíos, otros eran prosélitos. No sé si ustedes saben lo que es un prosélito. Prosélito es aquel que en aquel tiempo no quería más seguir la religión pagana, la religión politeísta. Ellos también vieron que Dios era único, creador del cielo y de la tierra. Y resolvieron, como no había cristianismo, resolvieron adherirse al judaísmo. Estos entonces que se adhirieron al judaísmo tenían entonces que adecuarse a todos los hábitos, costumbres de los judíos. Entonces estos se convirtieron al judaísmo no siendo judíos. Estos son llamados de prosélitos. ¿Están entendiendo? Son prosélitos y judíos romanos que estaban allí, muy probablemente, por una circunstancia y otra, volvieron para Roma. Y ellos entonces, ellos en verdad que comenzaron la iglesia en Roma, no fue Pablo. Y Romanos 1, versículos 7 y 8. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta carta a los romanos. Él no había visitado Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo no había ido a Roma. Pablo escribió una carta para Roma en su segundo viaje, esto ya es el tercer viaje, estando en Corinto, y ya había una situación de fe, una condición de fe fuerte. Y vamos para, por ejemplo, Hechos capítulo 18, versículo 2. Ustedes saben de quién estoy hablando. Hay un matrimonio allí que vivía en Roma, pero que fue expulsado de allí por el decreto de un César. Capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, 2. Leamos desde el 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de... Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Entonces, Aquila y Priscila era un matrimonio. Só fala que eles conheceram Paulo ali y conheceram, né, o trabalho. Y no dice si eran cristianos, solamente dice, no dice si ya eran cristianos. Pero vamos a ver aquí el final de Romanos, en las salutaciones, capítulo 16 de Romanos, versículo 3. A Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Exatamente são essa Priscila y Áquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Son aquellos mismos, Priscila y Aquila, de Hechos, capítulo 18. El efecto aquí del decreto del César había terminado. Ellos volvieron para Roma. Y la iglesia en Roma se reunía en la casa de ellos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces,
Aquí habla, a ver, Saudar igualmente a igreja que se reúne. dice, saludar también a la iglesia de su casa. Entonces, en la casa de Aquila y Priscila se reunía la iglesia de Roma. Debía ser una reunión distrital, reunión de grupo familiar, no sé, pero se reunían en la casa de este matrimonio. Esta misma salutación, tú vas a ver que hay muchos hermanos aquí, muchos hermanos que ya estaban en Roma, pero voy a hablar especialmente el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces ellos ya eran notables apóstoles de Cristo, antes de Pablo. Ustedes están viendo. Entonces estos romanos, muchos de ellos ya eran creyentes, muy probablemente frutos de aquellos que estaban presentes en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y ellos también fueron compañeros de prisión, estos dos compañeros de prisión de Pablo. Y entonces, y durante, allí en el final del tercer viaje, él casi fue muerto en Jerusalén y el comandante lo salvó, fue llevado a Cesarea, quedó 2 años en Cesarea y cuando percibió que los judíos lo habían llevado de vuelta para ser juzgado en Jerusalén y lo iban a emboscar en medio del camino, y él entonces apeló a César y le dijo, también soy romano, y entonces pudo apelar al juicio romano, y él fue para Roma. Y en el primer periodo que él estuvo allí, tuvo la oportunidad de alquilar una casa y recibir a los hermanos. Y Pablo no perdía tiempo. Él era un predicador del Evangelio. Que sea oportuno o no, a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero estimularlos a ustedes. Cada uno de nosotros tiene que ser como Pablo, con nuestro modelo. Vamos a ser un predicador modelo, inclusive sin ganas. Él tenía libertad para predicar el Evangelio, él y sus compañeros, porque lo visitaban mucho. Los cooperadores lo visitaban mucho y predicaban el Evangelio junto con Pablo. Muchos fueron salvos, desde los de la casa de César. Vamos a ver en Filipenses 4:2, 4:22. Saudai a todos os santos vos saúdam. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Quiere decir, todos los santos aquí de Roma, porque ellos estaban en una prisión romana, todos los santos aquí de Roma los saludan a ustedes de Filipos, pero especialmente los de la casa de César. ¿Qué es la casa de César? Los que están relacionados al palacio del emperador. En aquel tiempo era el emperador Nerón. Eran los que trabajaban en el palacio, eran oficiales o servían allí. Y Pablo tuvo la osadía de predicarles para ellos, que eran de una condición social y política más elevada. Inclusive, Pablo predicó el Evangelio para un fugitivo, un esclavo. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Onésimo. Está en Filemón, capítulo 10 y 11. Filemón, versículo 10, y dice así: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
el cual vuelva a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, él predicó el Evangelio hasta para un esclavo, fugitivo, allí deambulando por las calles de Roma. Él le predicó el Evangelio y se volvió un cooperador útil. Entonces, ves que la iglesia en Roma era formada por un número significativo de judíos que creyeron y también de gentiles que fueron salvos, de todas las camadas sociales, de condiciones diferentes, desde la casa imperial hasta un esclavo fugitivo. Entonces, solo quiero dar este panorama de quiénes son los de la iglesia en Roma. Entonces, con relación a la persecución del imperio romano, comenzando con el emperador Nerón, todo comenzó por el incendio de Roma. Yo ya hablé en esto en uno de los mensajes. Esto fue en julio del año 64. Un gran fuego comenzó alrededor del Circus Maximus. El Circo Máximo era una arena. Una arena oval. Y allí es donde hacían competiciones de peleas. Y era un punto central de las antiguas construcciones imperiales. Y allí comenzó un incendio. Y este incendio en poco tiempo se esparció, porque se cuenta que había incendiarios colocando fuego en varios puntos, porque si hubiera sido espontáneo no se iba a esparcir tan fuerte. Se esparció muy fuerte. En poco tiempo la ciudad entera estaba en llamas. Y de las 14, yo ya di esta información, de las 14 áreas, la ciudad de Roma estaba dividida en 14 áreas. Las 14 áreas, apenas 4 permanecieron enteras. El fuego no lo devastó, pero el restante, la ciudad, quedó en ruinas. Y el fuego duró 6 días y 6 noches. ¿Cuál fue la intención del emperador Nerón? Dicen la historia, que el emperador Nerón, él quería hacer una cosa grandiosa para que su nombre estuviera perpetuado. Él creyó que si tocase fuego en la Roma antigua, él reconstruiría Roma, la ciudad, de una forma esplendorosa. Él colocaría el nombre de él en lugar del nombre Roma. Entonces él sería el nombre de él, el Nerón, de Nerón. Hoy sería, en vez de ciudad Roma, sería ciudad Nerón. No se logró esto, ¿por qué? Porque fue un desastre. Fue un desastre sanitario, fue un desastre civil. Muchos murieron, estaban esparcidos, personas quemadas, no había nadie que lo cuidase. Imaginen solamente la supervivencia, comida, todo se volvió un caos. Y por esta revuelta popular, Nerón resolvió, esto es por culpa de los cristianos. Y los cristianos ya no tenían mucha popularidad entre los judíos, porque había muchos judíos en Roma. Los judíos, ustedes saben, desde los primeros tiempos de la iglesia, persiguieron la iglesia, porque ellos creían que la iglesia estaba predicando herejía, una cosa fuera de la tradición de los padres. Y también no tenían popularidad con los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos adoraban ídolos, idolatría politeísta, y los cristianos
cambiaban esta idea. Voy a explicar esto más adelante. Entonces los cristianos no tenían popularidad entre los judíos ni entre los romanos paganos. Entonces Nerón se aprovechó de esto y por culpa de los cristianos, allí le echó la culpa a los cristianos y comenzó una persecución extremadamente cruel que yo le hablé que él, por ejemplo, tomaba a los cristianos, los maltrataba y luego los llenaba, los vestía de un tejido, una tela con cera o con aceite o con material inflamable y con una estaca los mantenía la víctima en pie y colocaba en un lugar muy alto para iluminación pública, quemándole a estas víctimas. Y también cosían a los cristianos con pieles de animales salvajes y largaban perros salvajes para que los despedazaran. Era de una brutalidad sin límites, era una cosa muy cruel, sin hablar de muchos otros métodos de tortura. Todo esto que para agradar a este emperador Nerón, cruel, nunca hubo alguien tan cruel cuanto él. Entonces el Señor y la persecución no solo se limitó a Roma, sino que abarcó a todo el imperio. Esto duró hasta el final de la vida del tirano. Esto fue en el año 68 y aproximadamente 4 años después del incendio de Roma y 1 año después del martirio de Pablo y Pedro. 1 año después él murió. Entonces, en verdad, él murió en completa miseria y desesperación. Él cayó en una situación lamentable por haber hecho esta desgracia. Y Nerón mismo se mató. Él terminó su vida en el año 68. La persecución paró un tiempo. La persecución cesó hasta el reinado de Domiciano, el emperador también cruel, un poquito menos que Nerón, pero también fue muy cruel con los cristianos. Ahí yo voy a insertar la caída de Jerusalén. Esto ocurrió en el año 70. La caída de Jerusalén ya estaba prevista por el propio Señor Jesús y en el Antiguo Testamento. Vamos a dar una leída en Lucas 19. Lucas 19, 41. Y cuando llegó Jerusalén, ¿no? Cuando Jesús llegaba a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlas, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Esto quiere decir, Dios en verdad propuso paz para Jerusalén, pero la propia Jerusalén se desvió de Dios. Entonces ellos no saben lo que es paz. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Los romanos tomaron Jerusalén, cercando, sitiando y siendo un vallado. ¿Saben lo que son vallas? Son como un escudo para que nadie pase y protegerse al mismo tiempo. Los romanos así tomaron, porque Jerusalén, la ciudad era muy fortificada, era muy difícil penetrar, entonces sitiaron. Y aquí dice, versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán porque la situación de la rendición
de Jerusalén, el pueblo ya estaba en una situación de horrores. No se logra describir. Mire, enfermedades, hambre, no había comida, no había bebida. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién visitó Jerusalén? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo vino para que, para lo que era suyo y su pueblo no lo recibió. Jesús era el Mesías prometido, que hasta hoy no lo reconocen. Esto no está en Juan capítulo 1. Vamos a ver Juan capítulo 1. Oh Señor Jesús. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y hay dos significados. El primer significado es que él vino para los judíos, su pueblo escogido terreno, y su pueblo no le recibió como el Mesías. Y por otro lado, también quiere decir que él vino para el mundo. Y el mundo fue hecho por intermedio de él, y el mundo no quiso conocerlo. Entonces tiene todos dos sentidos. Uno, un sentido para los judíos, y otro sentido para nosotros, hombres que estamos en el mundo. Por eso la iglesia necesita predicar el Evangelio, para hacer que conozcan a Jesús como el Señor. Él lo mata. Lucas 20. Señor Jesús. 13. Lucas 20, 13. La parábola de los labradores malos, la parábola de los labradores malos, que se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, versículo 3. Versículo 3. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Dios que hizo, envió a su hijo. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores al verlo discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por eso, hermanos, no rechace al Mesías. Ellos rechazaron al Mesías, entonces el Señor entregó la viña a otros. ¿Quiénes son estos otros? Somos nosotros. La iglesia entregó esta viña para la iglesia. Entonces la iglesia necesita producir frutos para Dios. La viña es para producir frutos para Dios. Entonces nosotros hubo un gran tiempo con el pueblo judío que la viña fue infructífera. Ahora vamos a ver esta viña, vamos a fructificar para Dios. Entonces todo esto ya estaba profetizado, que no quedaría piedra sobre piedra, porque ellos despreciaron la visitación de Cristo. Dios visitó Jerusalén, pero Jerusalén no lo reconoció. Esto está en Mateo 24. Nosotros ya lo hemos visto. Vamos allá. Mateo 24. Yo quería ganar tiempo. Vamos allá. 24:2. Versículo 1 dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos estaban entusiasmados. Mira esto, qué construcción. ¿Tú saben por qué? Ustedes leyeron Zacarías 3 y 4. Yo pedí que ustedes leyeran Zacarías 3 y 4. Era la reconstrucción del templo, el segundo templo. El primero fue destruido por Babilonia.
entonces fueron reconstruidos. ¿Tú sabes por qué? Hay un versículo que dice, cuando lanzaron los cimientos del templo, los más jóvenes festejaron, gritaron de alegría, pero los más ancianos que conocían el primer templo lloraron. No es llorar de... Lloraron porque el segundo templo no había una nación, no había condiciones para hacerlo. Apenas el rey Ciro decretó y el rey Artaxerxes y dijo, ¿quién va a buscar las piedras? ¿Cómo van a hacer? Por eso hicieron algo más pequeño. Y cuando llegó el tiempo de Jesús, Herodes era un gran constructor, era un gran ingeniero. Él hacía construcciones majestuosas. Dijo, para el tiempo de usted, esto está muy pequeño. Allí el templo se tornó un templo grande en los tiempos de Herodes. Allí los discípulos le mostraban, mira qué majestuosa esta construcción que Herodes hizo a nuestro favor. Jesús no estaba ni ahí. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El capítulo 23 también, versículo 37 y 38, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor Jesús ya había profetizado por el rechazo del pueblo de Dios al verdadero Mesías, Cristo, que había venido. Esto todo ocurrió debajo del reinado. ¿Y quién lideró fue su hijo Tito, emperador, príncipe Tito. Lideró luego, fue el príncipe Tito. Si no me equivoco, era que fue a sitiar por un año y la situación de los sitiados era lamentable. Los de Jerusalén se rindieron. En verdad, el príncipe Tito no quería destruir el templo, no quería quemar el templo, solo que antes de que él dé la orden, los soldados parece que se montaron uno arriba del otro y prendieron fuego a la puerta y todo se prendió fuego y nadie pudo salvarlo. Él miró para el templo era majestuoso, él miró para adentro y dijo, es maravilloso, qué pena quemar todo esto, pero esto ya estaba determinado por Dios. ¿Sabía que Tito intentó salvar el templo, pero tenía que cumplirse la profecía? Todo fue quemado. Dejaron solamente el muro que hoy se conoce como Muro de los Lamentos, que es un memorial de la destrucción del templo y un símbolo para Jerusalén. Hoy estamos en la era de la realidad de la iglesia. Entonces el reinado de Tito duró hasta el año 68, hasta el año 80. Fue un reinado más tolerante, porque toleraba a los cristianos. Y los cristianos entonces crecieron mucho. Vino luego el cruel reinado de Domiciano. Domiciano ya es también en el medio de su reinado, es que Juan fue exiliado. Domiciano era el hermano más joven de Tito. Era hijo de Vespasiano, pero él tenía un temperamento totalmente diferente del padre y el hermano. Él persiguió a los cristianos. Él era cobarde.
y él era cruel. Él persiguió a los cristianos porque él alimentaba una fantasía que tenía cierta verdad, porque los cristianos predicaban que Jesucristo volvería y él iría a reinar sobre toda la tierra. Solo que ellos mezclaban todo, creyendo que surgiría entonces alguien de Judá, de la casa de David, otro que reinaría en el lugar de los emperadores. Entonces los emperadores corrían de miedo de esta posibilidad de que naciese de nuevo alguien para reinar y conquistar toda la tierra. Entonces, él tenía esta fantasía y él quería eliminar a los cristianos, a los que predicaban esto. Que el Señor vendría como rey y establecería su reino en la tierra. Pero es verdad, pero no de la manera que ellos pensaban. No quesito de ódio e hostilidade para com Deus. Él siguió a Nerón a divinizarse. Él era divino, era un ser divino para ser adorado. Entonces todos estos emperadores que se divinizaban tuvieron muertes trágicas. Bueno, porque solo hay un Dios. Ele não poupou nem os romanos mais nobres, né, él ni siquiera guardó a los romanos más nobles que abrazaron la fe. Su propia sobrina y primo fueron víctimas de su crueldad por haber tomado el Evangelio de Cristo. Entonces, él era tan loco que empezó a hacer una lista fatal sobre aquellos que él pretendía matar, conteniendo el nombre de la propia emperatriz y de los otros, los altos oficiales que sirvían juntamente con él. Gozaban del favor imperial, pero ¿cuándo? Yo creo que un niño quitó esta lista y llegó a las manos de la emperatriz, y cuando miró la lista, que estaba en esta lista negra, y los altos oficiales, 2 oficiales de la propia familia mataron a Domiciano. Entonces fue esto. Esto solo para que ustedes tengan una idea, que fue esta idea que el apóstol Juan fue exiliado en la isla de Patmos para recibir revelación y escribir el libro de Apocalipsis. Esto es para que ustedes se sitúen en el contexto. Luego vino un periodo de paz para los cristianos. Nerva, emperador Nerva, del 96 al 98, allí en el mismo día de la muerte de Domiciano, Nerva fue escogido por el Senado como emperador. Él era un hombre de reputación inmaculada. Él era un hombre, su reinado fue el más favorable de la paz y la prosperidad de la iglesia de Dios. Entonces la iglesia se esparció. Los cristianos que fueron destruidos por Domiciano, que fueron esparcidos por Domiciano, recuperaron sus tierras. El apóstol Juan volvió para Éfeso en el reinado de él y retomó su servicio entre las iglesias en Asia. Juan vivió hasta el reinado de Traciano y durmió en el Señor con 100 años de edad. Él no fue martirizado, él durmió de vejez, 100 años de edad. El emperador Nerva reparó muchas injusticias, removió leyes perversas y promulgó leyes con gran liberalidad. Él eligió a Traciano como su sucesor y él murió en el año 98. Solo voy a hablar de uno más, el reinado de Traciano. El reinado fue hasta el 117. Traciano fue un gran emperador. En sus días el Imperio Romano llegó a límites máximos.
gracias a sus victorias. Y era un gran general, un soberano militar inteligente. Él fue un administrador muy eficiente y en Roma floreció debajo de su gobierno. Pero no podemos decir lo mismo de la iglesia, porque en cuanto a la iglesia, él no era favorable, porque él tenía prejuicios contra la iglesia y apoyó la persecución de los cristianos. Inclusive con años de persecución, el evangelio progresaba, inclusive hasta volverse desierto a los templos paganos. Este era el problema, disminuyendo la adoración de los dioses, disminuyendo la compra de animales para sacrificios y objetos de adoración como Diana, como los que adoraban a Diana, que daban mucho lucro. Vamos a ver, Hechos 19, recordemos un poco. Hechos 19. Ustedes están aprendiendo un poquito de historia, ¿no es así? Pero este contexto hace que ustedes entiendan mejor la época. Hechos, ¿dónde dije? Hechos 19, 24. 19, 24. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿no es así? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermanos, el problema era este, que comenzó a afectar la economía del imperio, comenzó a afectar una profesión ya arraigada en la sociedad romana. ¿Entienden? Después voy a explicar mejor. Entonces el sustento de muchos dependía de la adoración a las deidades paganas. Muchas acusaciones eran hechas por los gobernadores. Suscitó entonces un clamor popular contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque empezaron a involucrarse con su billetera. Si no eran declarados, si tú decías, yo niego a Cristo, yo voy a empezar a adorar los dioses paganos de nuevo, te liberaban, pero si no te arrepentías, te mataban. En la historia, él era un joven gobernador, pero luego fue influenciado. Buen gobernador de Bitinia y Ponto en el año 110. Él dirigía al emperador Trajano. Queriendo saber, decía que el crimen y el error de los cristianos, esta parte de la historia, yo me basé en la historia de la iglesia de André Miller. Entonces, ¿qué dice? Dirigía entonces al emperador que el error de los cristianos se basaba en el hábito de encontrarse antes del amanecer, en determinado día, cantar un himno a Cristo, y como Cristo era un Dios para ellos, y se comprometían a no cometer maldades, ni a mentir, ni negar a devolver. Esto estaba en la carta que escribió al emperador. Él vio que la influencia de esta superstición no solamente dominó las grandes ciudades, sino las ciudades menores también, y también en los campos. Y no obstante,
me parece a mí, dice él, que puede ser contenida y corregida. Puede ser que los templos, mire esto, Plinio reconociendo, es cierto que los templos están casi abandonados. Quiere decir que todo el mundo se adherió al cristianismo y los templos paganos estaban abandonados. Entonces comenzarían a ser más frecuentados. Entonces la presión que se hacía sobre los gobernantes era restaurar de nuevo las templos paganos y las solemnidades sagradas, luego de un gran intervalo, serían reavivadas. Igualmente las víctimas del sacrificio serán compradas en todos los lugares, considerando que durante un tiempo pocos compradores había. Esto dice en la carta de Plinio. Entonces ustedes están viendo que el emperador estaba preocupado. Entonces ahora voy a pasar cuáles son las causas de la persecución para que ustedes entiendan. ¿Saben por qué? Porque los romanos, ellos ostentaban la liberalidad en tolerar todas las religiones. Ellos eran ellos heredaron de los griegos la democracia. Entonces ellos toleraban esta liberalidad. Toleraban incluso a los judíos y practicaban su propia religión. Pero ¿por qué no toleraban a los cristianos? ¿Ustedes entienden o no? Entonces voy a explicar. Entonces, el judaísmo era una cosa exclusiva. La religión era de una sola nación sin influencia mayor en la sociedad romana. Entonces, judaísmo, si tú quieres adherirte, tú puedes ser un prosélito, tú puedes hacer según, tú tienes que seguir su fiesta, su dieta, sus costumbres, pero no afecta a mucho. Había realmente pocos prosélitos, pero la fe ya cambia de figura. Voy a explicarles. Entonces, ¿cuál es el motivo de la intolerancia hacia los cristianos? ¿Saben por qué? Porque el cambio de vida de ellos está afectando a la estabilidad de la religión pagana. La religión pagana politeísta de los romanos era una institución del Estado. Ella estaba totalmente entrelazada con los sistemas civil y social, que cualquier cosa que la estabilizase que la inestabilizase sería entrar en conflicto con el propio imperio. ¿Entiende ahora por qué perseguían a los cristianos? Ellos no hicieron ninguna revolución o algo contra los templos paganos. No. Pero el que aceptaba la fe dejaba los ídolos. Este era el problema. Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a dar una mirada allí. Los tesalonicenses que oían la palabra de la fe de Pablo. Miren, primero yo quiero leer capítulo 1, versículo 5. Porque nuestro evangelio no llegó a Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, el evangelio no es una religión. La fe no es una religión. La fe es la presentación de una persona viva. La fe es la introducción de la vida de Dios en una persona. Entonces, cuando la fe entró con poder por el Espíritu Santo en el medio de los tesalonicenses, ¿cuál fue el resultado? Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo
y verdadero. Irmãos, o que nós estamos Hermanos, é com o evangelho do nosotros Deus vivo e verdadeiro. estamos envolvidos con el Dios vivo y verdadero, con este evangelio. Hermano, tú no estás en una religión. Tú entraste por la puerta de la fe y tú recibiste al Hijo de Dios. Hoy la vida de Dios está en ti. Y esta vida opera milagros de transformación en su vida. ¿No es así? Esto hace que los romanos pensaban que los cristianos pensaban que los cristianos estaban en contra. ¿Por qué viene a interferir nuestra adoración a nuestros templos, nuestras deidades? ¿Por qué tú quieren cambiar? En verdad, los cristianos no querían cambiar nada. La vida de Dios es la que cambiaba a las personas. Entonces ellos creían que los cristianos condenaban todas las religiones. Porque la fe no es una religión. Entonces los cristianos eran llamados de ateos porque no creían en las deidades paganas. Entonces, hermanos, la iglesia entonces recibió del Señor Jesús, aleluya, su misión. Este es mi punto de encargo. Yo hablé todo esto como contexto para pasar este encargo para ustedes. La iglesia recibió del Señor Jesús la misión de predicar el Evangelio. Tú y yo estamos aquí para predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Ya conocen bien este pasaje. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Hermano, esta fue la orden que Dios dio a la iglesia. La orden que Dios dio a nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sabe por qué a toda criatura? ¿Sabe por qué a toda criatura? Porque el Evangelio es para todos. La vida es para todos. Algunas religiones no son para todos. No es para todos. Pero el Evangelio es para todos. Y el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. Ahí yo creo que ustedes ya saben, pero voy a registrar. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No importa si tú eres judío, griego, chino, japonés, seas argentino, peruano, el Evangelio es para ti. Tem uma coisa melhor do que essa? Hay una cosa mejor que esta. A religião judaica é só para os La religión judaica solo para judíos, pero el Evangelio es para todos. Então nós temos que pregar. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Los colportores que están en las calles no necesitan escoger. Este fue escogido, no es para toda criatura. Ricos para pobres, para ricos, para pobres, para todos. O evangelho, el Evangelio, la fe no es una religión en su comprensión convencional. Todos aquellos que recibieron al Señor Jesús, esto es, creyeron en su nombre, tienen el poder de ser hijos de ser hechos hijos de Dios. Ya leímos en Juan capítulo 1 versículo 2. Entonces la fe está entregando la vida de Dios y recibieron la vida eterna. Juan 3:16.
¿Quién sabe decir de memoria Juan 3:16? Cuando yo era niño, tenía que recitar este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fe no es una religión. La fe es hacer que tú recibas por la fe al Hijo de Dios, Cristo Jesús, y quien cree tiene la vida eterna. Romanos 1, versículo 1 al 3. ¿Qué es el Evangelio? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanas, a mí me gusta esta palabra. Dígase a sí mismo, yo soy apartado para el Evangelio de Dios. O qual foi por Deus outrora prometido, que Él había prometido este Evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este Evangelio es en relación a su Hijo. Entonces, el Evangelio es relativo a una persona viva que es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Dios vivo, como se le reveló a Pedro, el Hijo del Dios vivo. Entonces, es presentar a esta persona viva. El Evangelio presenta a esta persona viva y este Evangelio consigue colocar la vida de esta persona en las personas y logra colocar esta persona en otras personas. Entonces, tener la vida es tener la vida y naturaleza, pero el propio Cristo recibió. Entonces tú pasas a tener otra personalidad, tener una persona viviendo en ti. Ustedes entendieron, por eso es que Pablo habla, yo no soy quien vive, sino que Cristo vive en mí. Porque por el Evangelio y la fe yo recibí a Jesucristo. No solamente la vida eterna, sino recibí a Jesucristo. Él pasó a vivir en mí. Hermano, esto hizo toda la diferencia con el Imperio Romano. Oh Señor Jesús. El único crimen que los cristianos cometieron fue tener fe en Cristo. Este era el crimen de ellos y nada más. Y ellos eran agresivos en la predicación del Evangelio, pues hace parte del carácter de aquellos que recibieron la vida de Dios. Primera de Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. Hermanos, hace parte de nuestro ADN. Predicar el ADN hace parte de nuestro ADN. Versículo 16. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriar. Hermanos, está en mi ADN, está en mi sangre, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Hermanos, está en nuestro carácter cristiano, está en la vida de Dios, en la vida que Él dio a nosotros. Pero tú puedes decir, yo no sé predicar el Evangelio. Cuando yo era adolescente, yo me moría de miedo. Los hermanos decían predicar el Evangelio, y yo me prometía, voy a sentarme al lado de alguien y voy a predicar el Evangelio. Pero cuanto más yo lo miraba, yo sudaba frío. ¿Cómo comienzo? No sabía cómo predicar el Evangelio, pero hubo un tiempo en que nosotros practicábamos el caballo blanco. Y luego predicábamos las puertas y presentábamos el misterio de la vida humana. Hermanos, nosotros recibimos muchos no. Todavía no sabíamos el secreto de abordar a las personas. ¿Cómo abordar a las personas? Ahora, gracias a Dios, realmente llegó la era final. El Señor tiene interés de que la iglesia predique el Evangelio y dio de regalo a la iglesia este abordaje divino, este abordaje celestial. Puedo
puedo orar por usted. Essa abordagem amolece qualquer coração. Esta forma de abordar enternece cualquier corazón. Si tú dices, ¿quieres comprar un libro? Te van a rechazar, pero si tú dices, ¿puedo orar por usted? Queridos hermanos, yo no sé predicar el Evangelio, yo no sé hablar sobre el Evangelio, pero yo puedo abrir la boca y decir, ¿puedo orar por usted? Pode ou não pode? ¿Puedes o no puedes? Aleluya. Aleluya. Cuando tú dices, ¿puedo orar por usted? Tú soltaste al león de la jaula. Tienes un león preso dentro de ti. Tú tienes un león preso en esta jaula. Y la puerta para abrir es tu boca. ¿Puedo orar por usted? Tú abres la puerta de la jaula. Y ahí el Evangelio sale con poder. Él va a hacer su trabajo. Tú puedes orar todo equivocado, pero el Evangelio hará su trabajo. El Espíritu Santo va a trabajar en las personas. Y ahí cuando tú levantas, tú miras a la persona y la persona puede estar llorando, porque el Señor tocó en el corazón de ella. Oh Señor Jesús, así tuvieron que enfrentar una violenta guerra contra las instituciones existentes y los corruptos hábitos de los impíos, de los romanos. Nada tenían que esperar excepto resistencia, persecución y sufrimiento. Así ocurrió durante 3 siglos. Y otro asunto, hermanos, es la fe. Una cosa es la fe y otra cosa es la iglesia necesita estar edificada. Explicamos esto con la iglesia en Éfeso. La iglesia, Dios quiere edificar su iglesia. No es solamente aceptar la fe, cambiar mi vida, cambiar mis hábitos. Es edificar la iglesia. Entonces, la iglesia necesita reunirse. Entonces, ahí queda muy evidente. Entonces, veamos, Hechos 2. Entonces, como los primeros hermanos podrían tener una vida cristiana individual, pero no era así. Nosotros llamados para edificar la iglesia. Nosotros, yo y tú, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos materiales para la edificación de la iglesia, somos piedras vivas, piedras que viven. Entonces, oh Señor, capítulo 2 de Hechos, cuando los primeros que abrazaron la fe en el día de Pentecostés, ellos ya inmediatamente se reunían. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor en toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es un hecho. Tú y yo, el Señor no nos llamó para estar en la iglesia solitos. No, fuimos llamados para vivir la vida de iglesia. Porque necesita ser edificada. La iglesia necesita estar edificada. Entonces, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto era los primeros cristianos y no era diferente en el Imperio Romano. Entonces los cristianos que recibieron al Señor se convirtieron de una manera fuerte y abandonaron a los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Se reunían, cantaban himnos, alababan a Dios y pasaban a reunirse para la edificación de la iglesia. Esto fue un problema, romanos. Entonces nosotros no solamente predicamos el Evangelio, sino que nosotros también traemos a las personas a la iglesia. Por eso es que nosotros cambiamos un poco la táctica de los colportores. Los colportores
no tienen mucho tiempo para apacentar. Pero ahora los colportores están anotando los contactos de personas que están abiertas, que están desesperadas. Entonces estas personas están abiertas, están anotando y entregando para la iglesia. La iglesia entonces tiene una central para cuidar a estas personas y haciendo contacto y entregando a los demás miembros. Hermanos, ya está, se selló todo el círculo. El mecanismo de abastecimiento de aceite de Zacarías 4. Todo funcionará correctamente. Entonces, gracias a Dios, quien está en las calles está trayendo material para construcción, pero y también quien está en la iglesia está cuidando a estas personas, haciendo crecer a estas personas para ser edificados como piedras vivas. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 4 al 10. Porque nosotros somos edificados. Vamos a leer 1 de Pedro 2. Ya estamos casi al final, ¿ok? 1 de Pedro 2. Señor Jesús. Versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva. Aquí dice piedra que vive, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque es una piedra que tiene vida. Ciertamente rechazada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, no solamente creer, vamos a edificar, pues esto también está en las Escrituras. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes y reyes. Somos sacerdotes y reyes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, entonces la rápida expansión del Evangelio en cada época tiene varios motivos. ¿Sabe cuál es el motivo principal? La fe se adapta perfectamente a la sociedad de cada país y en cada condición. La fe no exige una condición especial para recibir. Inclusive tú seas hombre, inclusive tú seas comunista como en China, o tú estés viviendo en Rusia, o estés viviendo en Kazajstán. La fe se adapta a ti, a tu condición. La fe es maravillosa. La fe entra, tú logras vivir por la fe, en la condición que tú estés. Quien acepta la fe en Cristo sigue su vida profesional normalmente. Entonces, yo acepté la fe. No precisa aislarse, vivir en reclusión. La fe se adapta al judío, al gentil, al sacerdote, al pueblo, al rico, al pobre, al viejo, al joven, al erudito y al analfabeta.
A fé é para todos. La fe es para todos. Não precisa escolher No pessoas necesitas para o evangelho. coger personas para predicar el Evangelio. La fe es para todos. Y la fe no exige que tengas condiciones para aceptarla. ¿Tú te acuerdas? A Pablo diciendo, las hermanas casadas, si tú recibiste la fe, cuando tú te casaste con un incrédulo y él acepta vivir contigo, entonces continúa. La fe no manda que te separes. Te dice, vete si tú no eres, si tú no quieres. No, la fe se adapta a la condición en que tú estés. Aquí dice, para que por tu vida piadosa, quién sabe, tú ganas a tu marido. No es así. Entonces no necesitas tener una condición especial para tener la fe. Y también no hay una dieta especial para aceptar la fe. Gracias a Dios que Pablo habla. Creo que en Romanos 14 dice, aquel que cree que debe comer solo legumbre, coma. Aquel que solo va a comer carne. No es así. Aquella carne que a ti te gusta. Aquel que cree que puede comer de todo, coma. Aquel que vive, vive para el Señor. Aquel que muere, muere para el Señor. Entonces, ¿quién pues? Entonces somos del Señor. Entonces la fe tiene esta facilidad. No hay precondición. Não é maravilhoso? No es maravilloso. Es por esto que la fe permeó, penetró en todos los huecos de la sociedad cristiana. Vai penetrar na nossa sociedade. Y va a entrar en nuestra sociedad. E o poder do evangelho El mudava, poder del Evangelio cambiaba a las personas, cambiaba de una vida fútil y la llenaba de significado y satisfacción. Esto traía a otros, cambiaba de una vida de odio para el amor a Dios y el amor con el prójimo. Y por fin, nós vamos produzir essa igreja, vai produzir nosotros vamos a producir esta iglesia gloriosa, com Cristo para casarse con Cristo y luchar con para Cristo, o restabelecimento do seu reino aqui. para restablecer su reino aquí en la tierra. Gracias a Dios, nosotros tenemos este ejército en las O calles. Senhor revolucionou o comportamento. El Señor revolucionó el comportaje dinámico. El Señor revolucionó el Avanza Joven. Ontem tive uma comunhão Ayer com o do tuve una comunión con el Avanza Joven de Río de Janeiro. Hermanos, gracias a Dios que el Avanza Joven, él es completo. Não tem só a parte da rua. No está solamente en la parte de las calles, sino que está la parte de la retaguardia. Esta es la parte de la red de cuidado. Esta es la parte del grupo familiar de jóvenes. Entonces, es así, está de los dos ámbitos. Entonces, el Avanza Joven se volvió algo completo. Yo cada vez me estoy dando cuenta que al final de los tiempos, Dios trabajará con Se jóvenes. você é jovem, né? Si tú eres un não joven, deslocado na igreja. no quedes descolocado en la iglesia. Voy a hablar aquí para la cámara. Tú que estás en la casa, Jovem, si tú eres un joven, peça para os irmãos mais antigos, mais velhos, pídele a los hermanos más da sua região. ancianos, más viejos, Você quer ser dile que tú quieres ser incluido. Basta você Basta que tú aprendas la lección de obediencia. viver encabeçado. Tú aprendas a vivir encabezado. É Y también tú eres uno con el encargo del Señor con la palabra profética. Ahí tú puedes ser colocado en cualquier lugar que no habrá problemas. Tú puedes errar por inexperiencia, por inmadurez. No hay problema de errar, pero no de la pureza del corazón. No hay impureza. Ah, irmão Dong já disse. Si errar, el hermano Don ya dijo, arrepiéntase y sigue Então, adelante. irmãos, nós Entonces, hermanos, nosotros necesitamos de todos, jovens, de jóvenes, mulheres, mujeres, meia idade, ancianos de media edad, avanza, senior, né? avanza. Fábio. ¿A dónde está Fabio? A ver, Quis colocar, avança él quiso colocar avanza cuarentón, avança meia idade. avanza de mediana edad. En Campos de Jordán hay 2 equipos de colportores niños. Colportores que tem um pouco mais de idade, Colportores que tienen poco más de 10 años de edad.
ellos están haciendo una fiesta allí en la ciudad de Campos de Jordán. Está mexendo com a vida dos cidadãos de Campos de Jordão e dos turistas. Irmãos, está lleno. Irmãos, nós temos pouca força, somos pequeno. Nosotros tenemos poca fuerza, somos el pequeño rebaño, pero hermanos, Dios está usándonos, usando esta iglesia en Filadelfia para hacer su voluntad. Hermanos, que el Señor pueda volver un día más temprano y encontrar a nosotros en esta fidelidad, en esta complicidad. Yo todavía me olvidé de hablar, pero este espíritu de mártir, nosotros necesitamos, hermanos, nosotros necesitamos ser héroes como en los tiempos del Imperio Romano, ser cortado al medio, ser torturado, no, este martirio físico. No, nosotros tenemos que ser mártires como. Voy a terminar aquí. Apocalipsis 12. Es el último versículo, ¿ok? Yo prometo que voy a terminar aquí. Versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Había algunas señoras me pidieron para, cuando yo hablo de un versículo, leer 2 veces, porque no logran encontrar y después se pierden. Entonces, Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Quiero decir, no se deje que Satanás te acuse. Él es el acusador de nuestros hermanos. Use la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ustedes que guardan la palabra profética y hacen que la palabra sea su realidad. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta vida aquí es vida psique, no es vida soma, no es vida cuerpo. Entonces el verdadero martirio está en el alma, en la psique. Entonces los colportores cuando van para las calles, ellos están preparados para no hacer su propia voluntad. Ellos se sacrifican viviendo en medio de situaciones hostiles, pero ellos están allí para negar su propia vida del alma. Y el Señor hace grandes cosas por medio de ellos. Y este espíritu de mártir tiene que pasar para todos nosotros. Los jóvenes aquí fueron para el SEAPE de Lorena. Y aquí Jonas quedó impresionado con nuestros jóvenes, impregnado con la palabra profética y principalmente con el espíritu de mártir. Hermanos, necesitamos en este último tiempo restaurar este espíritu de mártir entre nosotros. No es morir, ser cortado al medio, sino vivir una vida no preocupándose con su propia confort, con su gloria. No, siempre ofreciéndonos, inclusive ofrecer nuestros cuerpos para hacer la voluntad del Señor. Entonces que el Señor los bendiga a todos ustedes. Voy a hacer una oración. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Tú colocaste aquí haciendo algo tan maravilloso llamado fe. Este evangelio para esparcir esta fe. El hombre fue creado para esparcir esta fe. El hombre fue creado para esparcir este evangelio. Gracias por esta visión. Haz que cada uno de nosotros sea un mártir que predica el evangelio a todas las personas sin escoger, porque el Señor mandó a predicar a toda la criatura. Por eso, Señor Jesús, usa tu iglesia. Señor, cuando termine la pandemia, tú puedas agraciarnos para conquistar territorios que todavía no fueron conquistados, ciudades que no tienen iglesia, los barrios, inclusive aquí en San Pablo, que no tienen vida de iglesia. Señor, nosotros queremos conquistar todo con este espíritu de mártir. Por eso, bendice a tus hijos, tus iglesias. Señor, cada vez más, bendícenos para concluir tu obra. Queremos ser esta novia querida para casarnos contigo y también un ejército para derrotar el ejército del anticristo.
Señor, atiende nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén.